Buenas, como siempre, esperando que la bendición de Dios esté con cada una de las personas que ven estos videos. Ahora vamos a ver qué traemos. Aquí tenemos un signo de alerta. No te lo pierdas, no dejes de verlo. Veamos. Como aquí vemos, vamos a ver media, mediana, moda y media geométrica. Y dentro de eso vamos a ver lo que es la tasa de crecimiento de una población. Estos cuatro datos, media, mediana, moda y media geométrica, la vamos a ver para datos agrupados y no agrupados. Y por último vamos a ver un ejercicio de tasa de crecimiento de una población de algo, de cualquier cosa. Debemos saber que la media no es más que la sumatoria de todos los valores dividido entre el número total de datos. Eso es la media. ¿Qué es lo que se hace? Que si tenemos un conjunto de valores, los sumamos todos, uno a uno, y lo dividimos entre n, que n es el número total de datos. La media, la mediana, perdón, que se representa con esta letra, con ME, la mediana, es el dato central. Dato central después que los datos están ordenados. Después que los datos están ordenados, la mediana es el dato central. La moda es el dato que más se repite de todos. Y la media geométrica, que se representa con una G, como lo tiene ahí, o también se puede representar con MG, que es media geométrica, no es más que la raíz enésima del producto de todos los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a meter todos los valores dentro de la raíz, multiplicándolos, y el índice de la raíz será el número de datos. Vamos a ver un ejemplo para entender cada una de estas cosas que hemos dicho aquí. Si tenemos este ejemplo que está acá, tenemos los siguientes datos. Estos son el número de días a las semanas que hacemos ejercicio o que una persona hace ejercicio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 días. Y de esos días que esa persona hace ejercicio, vamos a sacar la media, la mediana, la moda y la media geométrica. Veamos cómo se hace. Primero, vamos a ver la media, que ya dijimos que es la sumatoria de todos los valores dividido entre el número de datos. Aquí tenemos los valores aquí arriba. Son 7 valores. Por eso es que ven que aquí abajo hay un 7. Si sumamos cada uno de esos que está ahí, tenemos 1, más 1 son 2, más 5, 7, más 4, 11, más 3, 14, más 6, 20, más 1, 21. Aquí tenemos que esa sumatoria de todos esos valores es igual a 21. Y lo sumamos acá, 21 entre 7 es igual a 3. Y esta es nuestra media. Nuestra media o promedio, que también se le puede llamar promedio. A la media se le puede llamar promedio. Es 3. Si seguimos mirando, para buscar la mediana, para buscar la mediana, lo primero que hacemos es ordenar los datos. Eso es lo primero. Primero ordenamos.
ordenamos los datos. Segundo, lo que hacemos es ubicar el dato central. Como tenemos 7 datos, el dato central se ubica 7 más 1 entre 2. Eso es igual al 4. Entonces el dato central será el dato número 4. Si comenzamos a contar, el dato número 4 de aquí, 1, 2, 3 y 4. Vemos que el dato central en este caso es 3. Nuestra mediana es 3, porque ese es el dato que está en el centro. Dato que está en el centro después que ordenamos los datos. Seguimos ahora, vamos a buscar la moda. Y aquí dice que la moda es igual a 1, que como dijimos arriba, es el dato que más se repite. El dato que más se repite de todos los datos. Si nos fijamos acá, aquí tenemos los datos ordenados y el dato que más se repite está más que evidente que es el 1. Por eso la moda es 1. Moda es igual a 1, que ese es el dato que más se repite. La media geométrica, que ya dijimos que la media geométrica es igual a la raíz enésima de todos los datos multiplicados 1 a 1, donde el índice de la raíz va a ser el número total de datos. Por eso, aquí tenemos que, voy a poner aquí esta formulita de la media geométrica, que es igual a la raíz enésima del múltiplo de todos los datos, donde n, el índice de la raíz, va a ser el número total de datos. En este caso tenemos 7 datos aquí, por eso tenemos raíz séptima de 1 por 1 por 1 por 3 por 4 por 5 por 6. ¿Por qué? Porque esos son los datos que tenemos aquí arriba en el ejercicio. Estos fueron los datos que nos dieron para buscarle la media geométrica. Por eso tenemos acá cada uno de esos datos multiplicando aquí adentro, y el índice de raíz es el número total de datos, que en este caso es 7. Por eso hay un 7 ahí en ese índice de la raíz. Si multiplicamos todo eso, nos va a dar 360, que lo vamos a meter dentro de la raíz, y buscar la raíz séptima de 360 o elevar 360 a la 1 séptimo es lo mismo. Y tenemos que la media geométrica es igual a 2.3184 o 2.32 para reducir más los decimales. Ahora seguimos con un ejercicio número 2, que es acerca de esas mismas medidas, media, mediana, moda y media geométrica, pero para datos agrupados. En este caso vamos a buscar para datos agrupados. Aquí tenemos cada una de las fórmulas que vamos a usar, que es estas que está acá, donde dice que la media, que se representa con esa X y esa barra encima, es igual a la sumatoria de la columna de la tabla que tiene f sub i por x sub i sobre el número total de datos, o sea, dividido por el número total de datos. La mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos f sub i menos 1, frecuencia absoluta sub i menos 1, dividido entre f sub i por c sub i. Y aquí tenemos la fórmula de la moda y aquí la fórmula de la mediana, que también la fórmula de la mediana, de la media geométrica, perdón, fórmula de la media geométrica.
media geométrica. Que también esa fórmula la podemos hacer como esta que está aquí. Y al final aplicamos antilogaritmo para obtener la media geométrica. Aquí aplicamos los antilogaritmos a este resultado que nos va a dar aquí al final, que ya veremos cómo se hace. Para entender todo esto, de esas fórmulas que tenemos arriba, es necesario que veamos los datos agrupados en una tabla y después donde encontraremos cada uno de esos valores. Pero antes de seguir, debemos saber que es de suma importancia, muy importante, que se suscriban al canal, le den like a los videos, compartan con todo el mundo, compartan y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos importantes que se suben a este canal. Muy importante, suscríbase, darle like, compartir y activar la campanita. Después de esto, seguimos. Teniendo estos datos agrupados en esta tabla y ya la mayoría de las cosas resueltas, al principio del ejercicio nos van a dar esta columna que es la cantidad de edades o cantidad de datos o intervalo donde están incluidos estos datos. Esta es la frecuencia absoluta o frecuencia simple, que no es más que la cantidad de datos que hay de 10 a 12. Aquí la cantidad de personas que tienen entre 12 y 14 años. Aquí 9 personas tienen entre 14 y 16 años. Y así sucesivamente. Este tenemos que buscarlo nosotros, que no es más que el límite superior más el límite inferior entre 2. ¿Y dónde encontramos el límite inferior y el límite superior? Son estos que está acá, donde el límite superior es este y el límite inferior es este, de cada intervalo. Todos estos límites son límites superiores. Y estos límites son límites inferiores. Si empezamos buscando este, tenemos que 12 más 11, 12 más 10, perdón, entre 2, es igual a 22 entre 2, que eso es igual a 11. Por eso tenemos este 11 aquí. Buscando cada uno de sus x sub y, vamos a obtener que si sumamos 10 y 12 nos da 22, si lo dividimos entre 2 nos da 11. 14 y 12 son 26, entre 2 es 13. Y como va de 2 en 2, porque los intervalos son de 2 en 2, ya después que tenemos este y este, podemos completar la tabla sumándole 2. A 13 le sumamos 2 son 15, a 15 le sumamos 2 17, y a 17 le sumamos 2 son 19. Esta parte acá dice x sub i, que es esta, por f sub i, que es esa de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a multiplicar estos valores con este uno a uno. Primero esos 2, después esos 2, después esos 2, y así hasta que terminemos con los 5, que en este caso son 5. 11 por 5 son 55, 7 por 13 son 91, 9 por 15 son 135, y así sucesivamente, hasta tenerlo todas estas multiplicaciones de acá. Luego, esta columna que tenemos aquí, la vamos a sumar, y esa suma nos dará 440. ¿Por qué la vamos a sumar? Porque dice que la media es igual a la sumatoria de la columna que tiene x sub i por f sub i entre n. ¿Cuánto es n? 30. Porque n es igual a la sumatoria de la frecuencia de la columna que tiene la frecuencia simple o absoluta.
¿Cuál es esa columna que tiene esa frecuencia? Esta que está acá. Que si la sumamos, nos dará 30. 5, 12, 21, 29, 27, 30. 5 más 7, 12, más 9, 21, más 6, 27, más 3, 30. Esa es la sumatoria de esa columna. Y la media es igual a la sumatoria que tiene esta columna de X sub i por F sub i, que es esta, entre el número de datos, que es esa sumatoria de la frecuencia simple. Y por tal razón, buscando esa media, teniéndola aquí. Como ya lo habíamos dicho, esa sumatoria entre n son 440 entre 30. Y eso nos dará 14.67. Y esa es nuestra media, que la representamos con esa X y la barra encima. Buscando ahora lo que es la mediana, que para la mediana vamos a usar esta fórmula, que debemos tenerla bien clarita. ¿Qué es lo primero que hacemos? Debemos entender, debemos saber, tener en cuenta siempre, que cuando para buscar la mediana ubicamos a n, que es este que está acá, y fijamos dos cosas, o que sea impar o que sea par. Si n o el número de datos es par, entonces aquí en esta parte de acá, aquí usamos n sobre 2. Pero si n es impar, en esa parte de ahí vamos a usar n más 1 entre 2, que eso es lo que tenemos aquí. Si n es impar, trabajamos en la fórmula con n más 1 entre 2. En este caso, como n es par, vamos a trabajar con n sobre 2, porque n es par. Ya sabemos que n es igual a 30. Sabiendo esto, sabiendo que n es par, ya tenemos el primer valor, que es n sobre 2, es igual a 15. Ubicamos en la tabla ese valor que sea el primer valor de la frecuencia acumulada, que sea mayor o igual que n sobre 2. ¿Quién es n sobre 2? 15. Entonces, ¿cómo buscamos eso en la tabla? Nos ubicamos en la frecuencia acumulada, que se representa con una F mayúscula, que es esta que está acá, una F mayúscula, y ubicamos el primer valor que sea mayor o igual que 15, que en este caso es el 21. Y ya sabemos que vamos a trabajar con esta columna de acá, con esta fila de acá, perdón. ¿Con cuál fila? Con esa que tiene ese 21, que es donde está nuestra primera frecuencia absoluta acumulada, que es mayor o igual que n sobre 2. O mayor o igual que 15, que es lo mismo. Porque n sobre 2 es igual a 15. Esta frecuencia acumulada se hace de la siguiente manera. Empezando con el primer valor de la frecuencia simple o absoluta. Con este valor primero, que es 5. Y ese 5 lo ponemos acá. Luego, a ese 5 que pusimos aquí, le vamos a sumar la frecuencia simple que sigue, que en este caso es 7, para que eso nos dé 12. Luego a ese 12 le vamos a sumar 9 para que nos dé 21.
Luego a 21 le vamos a sumar 6 para que nos dé 27. Luego a 27 le vamos a sumar 3 para que nos dé 30. Y como ya no tenemos más frecuencia simple, ya terminamos aquí. Entonces así obtenemos nuestra columna de la frecuencia absoluta acumulada, o frecuencia acumulada, como se le llama. Teniendo esto, ubicamos ya, para seguir con la mediana, ubicamos esa primera frecuencia que nos dé n sobre 2 es 15. Entonces buscamos esa primera frecuencia que sea mayor o igual que 15, que ya vimos que es 21. Entonces vamos a trabajar con esa fila que obtiene ese 21. ¿Qué vamos a necesitar en la fórmula? Vamos a necesitar n sobre 2, que lo tenemos aquí. Vamos a necesitar el límite inferior, porque está aquí. Vamos a necesitar f sub i menos 1. ¿Cómo lo encontramos? Nos ubicamos en esa fila, que es donde encontramos ese valor mencionado anterior. Entonces vamos una fila hacia atrás, que es esta, y vemos qué frecuencia acumulada tiene esa fila. Y si nos fijamos aquí, es 12. Y entonces ese 12 será igual a nuestra frecuencia absoluta sub i menos 1, o frecuencia absoluta anterior a la frecuencia que contiene la mediana. Ya lo sabemos acá, que es 12. F sub i, o frecuencia absoluta, que está en el mismo dato que encontramos ahorita, que fue 21, es 9. Que f sub i, que está en ese mismo dato, es 9. Teniendo este valor que necesitamos, que es el ancho de intervalo, o c sub i, como le dice. Y el ancho de intervalo no es más que la distancia que hay de este límite inferior a este límite superior. Y en todos ellos el ancho de intervalos es igual a 2. Por eso tenemos que c sub i es igual a 2. Ya intercambiando cada uno de esos datos en esta fórmula que tenemos acá y haciendo las operaciones básicas, obtenemos lo que es nuestra mediana. El límite inferior ya vimos que es 14, que está acá. N sobre 2 es 15, que lo tenemos acá. F sub i menos 1 es 12, lo tenemos acá. Lo necesitamos en la fórmula de arriba. F sub i menos 1 es 12. La frecuencia absoluta que está en esa línea es 9, que es la que está dividiendo esos datos. Está de aquí. Y el ancho de intervalo, que es el que está multiplicando acá, es 2. Haciendo esta operación de acá, tenemos que 14, 12 menos, 15 menos 12 son 3 sobre 9. Si hacemos esta operación, esta que está acá, esta multiplicación, la hacemos acá, es lo mismo que multiplicar 2 por 3, 6, y nos queda 6 sobre 9. Mitad 3, no tiene mitad de abajo, tenemos que buscarle tercera 2 y tercera 3. Y queda entonces 2 tercios. Por eso es que tenemos acá 14 más 2 tercios. Y 2 tercios es lo mismo que 0.67. Por eso tenemos que la mediana es igual a 14.67. Seguimos acá trabajando con lo que es la moda.
Para encontrar la moda, vamos a usar esta fórmula. Y lo primero que hacemos para encontrar la moda es ubicar cuál es la frecuencia absoluta más grande. La frecuencia absoluta la representamos con F sub i. Buscamos en la tabla cuál es la frecuencia absoluta más grande. Entonces nos ubicamos en esa fila. Si verificamos en la tabla, la frecuencia absoluta más grande que tenemos es igual a 9, porque todas las otras son 7, 5, 6 y 3. Esa es la más grande, la 9, que en este caso está en la misma fila que trabajamos ahorita. Está en esta misma fila. Entonces, de lo que es la fórmula de la moda, vamos a necesitar F sub i, F sub i menos 1 y F sub i más 1. Y el límite inferior y el C sub i. Límite inferior, F sub i menos 1 y C sub i y F sub i más 1. Esos 5 datos vamos a necesitar, que son los que tenemos acá. En la fórmula vamos a necesitar esos datos que mencionamos: el límite inferior, F sub i menos 1, F sub i más 1 y C sub i. Entonces, cambiando cada uno de esos valores que dice la fórmula esta que usamos acá, vamos a obtener lo siguiente. Donde está el límite inferior pusimos 14. Donde está F sub i pusimos 9. F sub i menos 1 es 7. 9 y 7, porque ahí tenemos F sub i y F sub i menos 1. Solamente tenemos que cambiar cada cosa por su valor. Aquí 9, porque F sub i es 9. Y F sub i más 1 es 6. Porque eso lo tenemos en la fórmula. ¿Dónde? En la tabla que tenemos aquí arriba. En esta tabla de acá, en esta tablita tenemos cada uno de sus valores. F sub i, F sub i menos 1 y F sub i más 1. El límite inferior, que es 14, y el ancho de intervalo, que ya sabemos que es 2. Ya, cambiando esos datos aquí, haciendo las operaciones básicas, obtenemos lo siguiente: 9 menos 7 es 2. Entonces 9 menos 7 es 2 y 9 menos 6 son 3. Por eso tenemos esa suma acá en este lado: 2, 2 y 3. Y como abajo tenemos 2 más 3, tenemos 5 aquí. Haciendo esas operaciones, multiplicamos ese 2 por este, que nos va a dar 4 quintos. Entonces 4 quintos es lo mismo que 0.8. Y si se lo sumamos al 14, que es el límite inferior, tenemos que nuestra moda es igual a 14.8. Entonces, seguimos aquí, sabiéndole que debemos suscribirnos al canal, debemos darle like a los videos, compartir con los demás, no dejen de compartir y activen la campanita, actívenla para que no se pierdan ninguno de los videos importantes que se suben a este canal. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita. Seguimos. Ahora lo que vamos a trabajar es la media geométrica, que va a ser trabajada con esta fórmula que tenemos acá.
donde 1 sobre n, ya sabemos que es 1 sobre 30, que es igual a 0.033, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces en la fórmula necesitamos la columna que tiene f sub i por el logaritmo de x sub i. Entonces, ¿qué vamos a necesitar primero? X sub i, que ya lo tenemos, que sabemos que es el límite superior más el límite inferior entre 2. Eso lo tenemos en la tabla, que es esta que tenemos, esta tablita que tenemos acá. Entonces, necesitamos buscarle el logaritmo a x sub i. A cada x sub i le buscamos el logaritmo. Logaritmo en base 10, porque cuando no se le pone la base, se asume que es base 10 de x sub i. Y cada uno de los x sub i lo tenemos acá, 11, 13, 15, 17 y 19. Buscando esos logaritmos, uno a uno, el logaritmo en base 10 de 11 es esto, 1.04. Logaritmo en base 10 de 13 es 1.11. Y así sucesivamente hasta encontrar logaritmo de 15, de 17 y de 19, que es este y este. Luego, según la fórmula, que la fórmula tiene esta parte de acá, que es igual a 1 sobre n de la sumatoria de f sub i por logaritmo de x sub i. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar esta parte que tenemos acá, multiplicar a f sub i, que es cada uno de estos, por el logaritmo de x sub i, que es cada uno de estos. ¿Cómo lo hacemos? Primero multiplicamos este primer f sub i con este primer logaritmo, que nos va a dar este resultado. Aquí tiene una diferencia de una centésima, dice 21, porque lo hice con un programa y nos da eso. Por eso no influye una alta diferencia en el resultado. Porque sabemos que si multiplicamos 5 por esto de acá, nos va a dar 5.20 y aquí tiene 5.21. Es por las décimas que usa el redondeo que usa el programa. Así seguimos haciendo f sub i por el logaritmo de este, que nos va a dar este que está acá. Y así sucesivamente hasta obtener cada uno de estos f sub i por logaritmo de x sub i. Y así obtenemos todo eso. Al final debemos sumar esta parte acá, esta columna, porque la fórmula nos dice que es la sumatoria de esa columna que tiene f sub i por el logaritmo de x sub i. Entonces, sumando todo eso nos va a dar 34.81. Y 1 sobre n ya sabemos que es 0.033. Si multiplicamos ese 1 sobre n por este valor que tenemos acá, obtendremos lo siguiente. Aquí lo tenemos, 0.33 por 34.81. Y nos dará que el logaritmo de g es igual a 1.1487. Como dijimos al principio, después de tener este resultado, de todo esto que dice la fórmula, debemos buscarle antilogarismo para obtener la media geométrica. Así, de ese modo, cuando antilogarismo es el resultado en rojo que tenemos acá, el antilogaritmo de 1.1487 es lo mismo que tener 10 elevado a 1.1487, como lo dice acá.
Y al final tenemos que nuestra media geométrica, que la representamos con G, es igual a 14.80. Y así se busca la media geométrica. Así tenemos nuestros 4 datos buscados: media, mediana, moda y media geométrica. Lo buscamos cada uno de los valores: 14.67, 14.67, 14.80, 14.08. Aquí tenemos un error, es 14.08, no 14.80. Y así obtuvimos esos 4 valores o esas 4 medidas buscadas. Ahora vamos a ver un ejemplo importante de la tasa de crecimiento de una población. El ejercicio dice que si en el 2014 vivías en un barrio que tenía 125 personas y en el 2017 el barrio tiene 256 personas, que cuál ha sido la tasa de crecimiento de ese barrio en ese periodo. Primero que hacemos es sacamos los datos. Y aquí tenemos la fórmula que vamos a usar, donde R es la tasa de crecimiento, N es la diferencia entre los años de ese crecimiento, que en este caso fueron 2014 y 2017. La diferencia que hay entre esos 2 años es igual a 3. Entonces en este caso N es 3. Por eso lo tenemos aquí abajo. N es igual a 3. P sub N es la cantidad de habitantes que había en el año final. O sea, en el año final del periodo. Que es el requisito P sub N. P sub 0, no P sub N. P sub N es 256 y P sub 0 es 125. Aquí hay otro errorcito. No es 115, es 125. 125 P sub 0 y 256 P sub N. Cambiando esos valores en la fórmula, donde está P sub N ponemos la cantidad que había en el año final, donde está P sub 0 ponemos la cantidad que había en el año inicial, y donde está N ponemos la diferencia de años que hay entre esos dos años, que es 2017 y 2014. Cambiando todo eso, tenemos acá 256 sobre 125, la raíz cúbica de eso. ¿Por qué cúbica? Porque dijimos que N es igual a 3. Primero dividimos esta división que está dentro, 256 entre 125, y nos dará 2.048 menos 1, que es ese menos 1 de la fórmula que tenemos acá. Entonces, buscamos la raíz cúbica de 2.048, que también esa raíz la podemos buscar elevando 2.048 a la 1/3, y nos dará ese resultado, que es este que está acá, 1.26 par de 9, 2699. A ese 1.2699 le restamos este 1, que es de la resta de la fórmula, luego de sacar la raíz. No podemos hacerlo antes, es después que sacamos la raíz cúbica. Le restamos 1 y nos dará que la tasa de crecimiento es 0.26 par de 9. O lo que es lo mismo, 26.99%. Que para obtener eso solamente multiplicamos este dato por 100 y obtenemos ese que está acá. Así obtenemos ese resultado de la tasa de crecimiento de esa población, que puede ser de personas, de animales o de otra cosa. Gracias por ver estos videos. Muchas
Bendiciones.